Listo. Ahí comenzó la grabación. Parece. Bueno, buen día, ¿cómo están? La idea es que no sea una clase de monólogo, sino que puedan estar participando todos de la clase de alguna forma. Vamos a encontrarnos primero con una autora, que es María Valeria Emiliosi, que ella en este texto escrito que les presentamos hoy va a tomar muchos términos de los que usaron y les explicó Jesús la clase pasada, así que les van a parecer muy familiares, va a ser como un refuerzo. Va a haber preguntitas, así que intenten estar atentos, intenten participar, ¿sí? Creo que va a ser más nutritiva la clase para ustedes si están interactuando, interviniendo, consultando, buscando ejemplos, en vez de solo quedarse a escuchar, ¿sí? Les voy a presentar la filmina. Bien. Bueno, el texto de Valeria Emiliosi se llama El cuerpo del deportista y la apuesta de un capital simbólico, ¿sí? Yo ahí marqué algunos videitos después para que veamos al final, como para trabajar un poquito el tema del texto. Bueno, ella es una autora argentina, es doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Educación Corporal, de la licenciatura, trabaja en la licenciatura de Educación Física y profesora de Educación Física, y se desempeña como profesora de grado en Ciencias y Humanidades de la Universidad de La Plata. ¿Sí? Bueno, ella nos dice que el cuerpo del deportista se transforma en un modo de ser, ¿sí? Y el cuerpo es el signo de una construcción social. ¿A qué hace referencia con esto? Que muchas veces el cuerpo que se utiliza para el deporte, el deportista, o sea, para el deporte se observa al cuerpo del deportista y se trabaja sobre el cuerpo. Pero este cuerpo tiene todo un modo y toda una historia y un bagaje que va trayendo, ¿sí? Es toda una construcción que va trayendo previa a insertarse como un deportista de élite, un deportista amateur, ¿sí? El cuerpo del deportista tiene una relación particular con su práctica corporal, en donde se inscriben... Ay, me corta justo acá el... Perdón. Perdón. El cuerpo del deportista tiene una relación particular con su práctica corporal en donde se inscriben ciertas reglas sociales, generando que la biología sea atravesada por sus prácticas y sus modos de subjetivación. Más allá de que nosotros nacemos en un entorno y que traemos en nuestra carga genética una configuración, todo lo que nosotros vamos haciendo, todas las prácticas que vamos llevando adelante, todas las vivencias y experiencias que vamos teniendo de las diferentes habilidades motrices, de los diferentes espacios en los cuales nos apropiamos, en los que nos manejamos y exploramos y nos relacionamos con los otros, ¿sí? Van creando modos de estar en el mundo, de ser y estar, ¿sí? El deporte se sienta sobre principios generadores y organizadores de prácticas que se estructuran en el cuerpo. Todas estas conformaciones que vieron el otro día con Jesús, que presentaba el autor Bourdieu en el cuerpo del deportista, que se van inscribiendo de a poco en ese deportista, ¿sí? Que son las reglas, las formas de jugar, todos estos aspectos que están alrededor en el campo, ¿sí? Lo van conformando a ese cuerpo, lo van organizando, le van dando herramientas en el cual luego le van a servir para desenvolverse dentro de ese deporte. ¿Sí? Va a haber características según cada deporte, en cada jugador, en cada cuerpo, ¿sí? Entonces, ese cuerpo no solamente va a ser un efecto de ese deporte, ¿sí? O del deportista, sino que también va a ser un efecto de esa cultura, porque seguramente ese deporte para una cultura va a significar algo, ¿sí? Y va a tener características para cada cultura de manera diferente, ¿sí? Si yo les digo fútbol para Argentina, significa una cosa que si digo fútbol para Canadá, ¿sí? O si digo básquet, el básquet o el béisbol en Estados Unidos tiene una impronta de
de ser más público, de estar más en toda la sociedad y en la cultura inmersa, que, por ejemplo, en Argentina, que es un poco más débil y que es la minoría la que participa de estos deportes, ¿sí? O está presente en estos deportes. Entonces, también el que sea más popularizado o no, hace que esto se represente diferente en el deportista, ¿sí? Se graba diferente. Y eso es atravesado, ese lenguaje, esa manera de verse el deporte, es atravesado desde la cultura al cuerpo del deportista, ¿sí? Se va generando en él una palabra, un discurso, ¿sí? Que es a través de donde nosotros también nos relacionamos con los otros, ¿sí? Y cómo se nombra el cuerpo. No sé si me están siguiendo, ¿están, no están? Yo te sigo, Vir, se bien. entiende bien. Se escucha un silencio absoluto y yo digo, ¿se habrá Sí, cortado? sí, estamos escuchando. Bueno, Sí, ¿se entiende más sí. o menos? Sí, profe. Por ahí lo que hice es tomar fragmentos de la autora y tratar de explicarlos y de relacionarlos para que ustedes, cuando lean el texto, van a decir, ah, mira, este era el fragmento que usó el profe, esta foto marcaba esto. También busco de que ustedes puedan representar con lo que ven, ¿sí? Que tenga buena conexión lo que ven con lo que está escrito y con la selección que se hizo del texto. Bien. La autora habla del campo deportivo, ¿sí? Que este término de campo deportivo también lo toma del autor Bourdieu, que lo estuvimos viendo en la clase pasada, donde dice que el deporte es una construcción social, histórica, política y cultural. Esto ya ustedes lo tienen entendido, ¿no? ¿Alguien me puede explicar por qué el deporte es una construcción social, histórica, política y cultural? Y ¿Alguna? para mí el deporte social, yo lo veo como, o sea, que lo juega la sociedad, digamos, sea femenino o masculino, o sea, en la sociedad que sea, eh, o sea, como de los deportes en conjunto, como los deportes individuales. Después histórica por los años que tiene, la- y el política y cultural lo veo más yo por el presidente de cada club, por las políticas, los líderes que tenga los representantes de ese club. Bien, ¿alguien más que quiera acotar algo o que le parezca que algo pueda hacer referencia a otra cosa? Vamos, vamos. Porque reproduce los valores en la sociedad donde se practica. Bien. ¿Algo más? Es una construcción social, porque como hayas explicado, depende de la sociedad, es el deporte que se practica, y depende de sus costumbres y su cultura, es el deporte, digamos, que está más inmerso o que más se realiza. Anímense, chicos, a charlar un poquito. Ya estamos casi al final del cuatrimestre. Tendrían que atropellarse para los comentarios, porque al principio uno está medio tímido, porque recién empieza el cursado, pero en esta altura ya hay que animarse un poquito más a participar. Aparte, nosotros valoramos mucho las participaciones en clase porque sobre que no nos vemos cara a cara, por lo menos escucharlo si no prenden la cámara, es re importante. No sé si Vir sigue. Ah. Bueno, ¿Vir? está conectado. Les comento que hay una gran diferencia entre primer año y segundo en la participación. Primer año, aunque parezca que no participa en las clases, hablan mucho.
Mira qué bueno. No, y el segundo año del año pasado, en esta época, ya re hablaban. ¿Te acordás que participaban un montón? Les digo que para nosotros es importante escucharlos, porque no es lo mismo cuando llegan al examen final un estudiante que aunque sea le escuchamos la voz, que intervino, que el que nunca ni siquiera acotó algo o participó, ¿sí? Por eso es importante la participación de ustedes en clase, por más que estemos de manera virtual, ¿no? Lamentablemente yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar por lo que sigue del año, ojalá que el año que viene no, que podamos volver a la presencialidad y podamos vernos cara a cara, donde también ahí valoramos mucho el levantar la mano, que pregunten, que participen. Bueno, por eso les decimos que empiecen a animarse, porque si no, como dijo Virgit, se convierte la clase en un monólogo del profe que habla y no hay un feedback, que es lo más rico de las clases, son los feedback entre el docente y el estudiante, ¿no? Bueno, ¿Virtas? ¿Virgit? No sé qué le habrá pasado. Tiene el micrófono apagado. A ver. Ahí está. ¿Alguien Ahora sí. Porque se está metiendo mano ahí. Te silenció Jesús. Cualquiera puede silenciar, así que... Bien. Entonces, como les decía, que sociología de la educación, perdón, de la educación, del deporte, justamente a la mayoría creo que les gusta el deporte, y que por eso también están dentro de esta carrera. Entonces, estos textos les van a parecer muy familiares y les van a explicar situaciones que pasan en lo cotidiano de los deportes, ¿sí? Cuando hablamos de que el deporte es una construcción social, histórica, política y cultural, es porque es un corte, ¿sí?, de ese momento en donde ese deporte tuvo una construcción en donde simboliza valores y representa todo un contexto de normas y de reglas con las cuales se maneja una cultura y una sociedad, ¿sí? Está aprobado o visto, ¿sí? Todas esas normas, esos valores están reconocidos socialmente, se reproducen en la sociedad, ¿sí? Por eso es una construcción social. También es histórica porque se da en un momento, porque no es lo mismo el fútbol, el atletismo, el básquet de hace 50 años atrás a el fútbol que estamos trabajando, que estamos viendo ahora, desde las estrategias de juego, la ropa de los jugadores, no sé, lo que quieran mirar, de donde quieran fragmentar el campo deportivo, se van a encontrar con que históricamente han cambiado muchísimas cosas del mismo deporte, desde las reglas se van actualizando también, ¿sí?, según lo que van solicitando las sociedades, ¿sí? Es político porque también es un tire y afloje permanente de diferentes agentes que hacen política, ¿sí? La política no es solo a ver quién tiene el poder y quién es el manda más de arriba, sino que cada uno desde su lugar va generando tires y aflojos, desde el que junta el plata para pagar la entrada a la cancha, al que vende el choripán, al que corta el pasto y le ofrecen tanto y pide la mutual. O sea, todas estas cuestiones tienen una mirada política, ¿sí? Hay todo un manejo, toda una administración en el campo deportivo que no queda afuera, ¿sí? Que está en juego en el momento de que el jugador entró a la cancha. Desde el que arregla las luces, corta el pasto, bueno, los que se les ocurra, el que come de tribuna, hay toda una cuestión por detrás que no es solamente el partido, ¿sí? Y cultural porque tiene que ver con todas estas partes, ¿sí? Todas estas partes hacemos este campo deportivo, ¿sí? Somos parte de, hasta el que mira detrás de la televisión, ¿sí? También es parte de ese campo deportivo, también es parte de esa cultura, porque estamos dándole valor o no a ese deporte, ¿sí? ¿Queda un poquito más claro? Virgi, por ejemplo, en relación a esto de lo cultural que vos estabas diciendo, fíjense acá en Argentina cuál es el deporte que más, el que más importancia tiene para los medios de comunicación, para las hinchadas, para la... En Argentina, profe, el fútbol. Bueno, en Argentina el fútbol, ¿sí? Pero es cultural. En otros países el fútbol es un deporte más,
¿sí? Incluso fíjense la cantidad de programas televisivos que comen y que viven en esto de hablar de lo que pasó en el partido y dar vueltas sobre una situación deportiva, sobre una situación de juego, ¿sí? Pero siempre sobre el mismo deporte vemos en la tele. Si ustedes se fijan en los medios de comunicación, Y en el 95%. sí, es fútbol, ¿sí? Los otros Sí. deportes a lo mejor lo ponen como un título, así, lo pasan rapidito, pero no se detienen. Por ahí hay un deportista argentino que está muy bien posicionado a nivel mundial en atletismo y capaz que ni lo conocemos porque no lo dicen, ¿sí? No se publicita en los otros deportes. Ahora, lo que retoma esta autora es que el cuerpo del deportista, sí, es un capital material, orgánico, físico, pero sobre todo simbólico, ¿sí? Porque más allá de que ese cuerpo tiene un nutricionista, tiene un kinesiólogo, tiene un entrenamiento, un entrenador físico, fue aprendiendo distintas habilidades como correspondían en las etapas de desarrollo. Imagínense, todo lo que fuera que hace a lo material, a lo orgánico, a lo físico, pero tiene mucho más peso sobre ese cuerpo, sobre esa persona, sobre ese deportista, todo el capital simbólico que es de lo que estuvimos hablando antes, ¿sí? Los que les marqué arriba en relación al deporte, ¿sí? Y todo eso, esa fuerza, esa presión de todos estos poderes, de toda esta construcción social, histórica, política y cultural, va trabajando y va generando en el deportista una manera de relacionarse con los otros, ¿sí? Una manera de comprender las cosas, de apropiarse también, o sea, una respuesta a todo esto que le va invadiendo de alguna forma, que lo van regulando de alguna forma, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Bueno, Sí. acá la autora retoma a Bourdieu y dice, plantea que la probabilidad de practicar tal o cual deporte depende según el deporte del capital económico y en segundo término del capital cultural, así como del tiempo libre. También esto lo había planteado Jesús la otra vez, que la posibilidad de hacer deportes depende de la situación económica en la que está, por decirlo de un modo, en la clase social en la que se encuentra. Porque de eso va a depender del capital monetario, ¿sí? Del dinero que tenga para acceder a materiales, para acceder a nutrición, para acceder a psicólogo, para acceder a todas estas cuestiones. Y en segundo, al tiempo libre que va a necesitar para entrenar, para dedicarse a eso, para preparar una comida que le dijo el nutricionista, ¿sí? Sí, va a significar un caudal económico, ¿sí? Un capital económico que es imprescindible al momento de ser deportista, ¿sí? De tenerlo en cuenta al momento de llevar adelante su actividad deportiva. Profe, Sí, señor. buen día. Buen día. Mi nombre es Fernando, yo soy del Plan Potencial. ¿Qué tal, La Fernando? graduación. Y yo estoy dando una suplencia en el Colegio San Ignacio. Bien. Y en el Colegio San Ignacio, en el primer cuatrimestre, el deporte es rugby. Sí. Que en otros colegios ese deporte no se da. No, fíjense ahí cómo una escuela, hola Fernando, no te saludé, ¿cómo andas? Buen día. Fíjense ahí, está buenísimo el ejemplo que da Fernando, porque ¿por qué se da ese deporte en esa escuela y no en un IPEM? ¿Sí? Bueno, ese deporte, al ser un deporte de contacto, se considera un deporte de contacto y en el Ministerio de Educación lo consideran un deporte de contacto peligroso, ¿sí? Que no debería ser, pero bueno. Entonces se requiere de un seguro especial para practicar ese deporte, ¿sí? Por eso las escuelas públicas muchas veces no lo pueden practicar al deporte propiamente dicho. Primero porque no hay instalaciones para practicar rugby, pero se podrían hacer juegos predeportivos, se podrían hacer otras cosas, pero muchas veces los docentes de esas escuelas tienen miedo de que se produzcan accidentes donde el estudiante salga lastimado y que el seguro que paga la escuela, que es un seguro mínimo, no se lo cubra, ¿sí? Estas escuelas
las escuelas privadas tienen la posibilidad de pagar ese seguro y aparte, habitualmente, los chicos de esas escuelas a veces lo practican a ese deporte de manera extraescolar, entonces ya están acostumbrados a realizarlo, ¿no? Sí, Vero, como vos decís, la mayoría de los chicos juegan en Urucuré, Claro, entonces ya vienen con una experiencia del club. sí, 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 sí. Sí, por eso muchas veces lo económico, el contexto, el hábitus sería acá, porque ya lo practican en otro lado, ¿sí? Ya lo conocen, ya les gusta, ya lo practican, condiciona la elección de los deportes que uno realiza, ¿no? Y bueno, en este caso también condiciona a la escuela para la realización de un deporte en particular. Profe, también para sumarle ahí, el colegio del jockey también da disciplina de rugby, aparte de que está orientado a lo que es deportivo, Claro. da otras disciplinas como hockey, equitación, etc. Claro, fíjense que es una escuela con orientación deportiva, el jockey, y bueno, obviamente tendrá los seguros pertinentes para hacer todo ese tipo de deportes que requieren, aparte del seguro, requieren también un material que económicamente es caro. Por ejemplo, equitación, tienen que tener el caballo, el casquito, ¿sí? Bueno. Es carísimo equitación, porque Claro, también entonces. la alimentación y el cuidado del animal es muy caro también. Pero ¿querés decir algo más? No interrumpo más, me había Te apagué el corté. micrófono así. Bueno, esta filmina refuerza un poco lo que estuvimos charlando recién, ¿no? Y en el campo deportivo, el espacio social estructurado de posiciones, interacciones objetivas, de relaciones de fuerza y de lucha, de los agentes que pugnan por la apropiación de un capital, ¿sí? El cuerpo del deportista es un capital para todas estas fuerzas y para todos estos agentes, ¿sí? Porque a través de él se genera este espacio deportivo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces termina siendo también el deportista un elemento de lucha, ¿sí? Un elemento en donde el resto de los agentes tiran y luchan, ¿sí? Por conseguir, ¿sí? Por ahí en el fútbol sí se ve, pero algo más visible puede ser en el boxeo, ¿sí? En estos espacios donde es uno solo, donde en los deportes individuales, y que hay un otro que acompaña y que marca, como que por ahí se ve más esta presión sobre el cuerpo del deportista, esta presión sobre el deportista, ¿sí? Y bueno, donde se ven las exigencias que genera la misma sociedad, que genera la cultura, que genera todo lo que viene trayendo el deportista, ¿sí? Al momento del juego, en el momento de estar en situación, todas estas fuerzas hacen presión sobre ese deportista, ¿sí? El otro día, justo en la materia de habilidades motrices, estábamos hablando de la situación de un tiro libre en final de tiempo, ¿sí? De un partido, y de la presión que significa invocar o agarrar ese tiro libre, ¿sí? Bueno, ya nos pasó en el final, yo ahí les puse un videito acá al final, de básquet, de la selección en algún momento, que también ese último tiro era una presión terrible, y los deportistas explican de esa sensación y esa necesidad de dar todo y de buscar hasta último momento por responder de alguna forma a todas estas fuerzas que generan en él, ¿sí? Que generan los agentes externos, ¿no? Todas estas demandas, estas exigencias y todos estos intereses en juego, ¿estamos? Bueno, los puse ellos como ejemplo, ¿sí? El cuerpo del deportista debe dejar todo aunque duela, debe rendir, actuar, ser invencible y sagrado, ¿sí? Ya cuando estamos hablando de un deportista de élite, estas fuerzas se hacen cada vez más pesadas para el deportista, ¿sí? Cada vez más fuertes. Y más allá de que adentro está la llamita, está el deseo por, muchas veces los deportistas de élite necesitan el acompañamiento de psicólogos, un acompañamiento familiar muy importante, de los mismos compañeros, ¿sí? Del entrenador, porque
porque estas presiones generan en la persona, o sea, las siente, las percibe y genera inestabilidades o genera miedos, temores a fallar, ¿sí? A no lograr. Entonces, está esto de dejar todo a pesar de, y dejar como de lado su cuerpo, como no importa si me lesiono, no importa si me rompen, no importa, ¿sí? Afrontar esta responsabilidad social que me cargo, esta mochila que cargué en el momento que me paré en la cancha y que afronté esta responsabilidad, ¿sí? Apostar y dejar todo, ¿sí? Que es un deseo también que la misma sociedad pone en ellos. Cuando hablamos de una final que estuvimos ahí con Alemania en el Mundial, nosotros queríamos que los deportistas hagan esto, que dejen todo en la cancha, ¿sí? Uno pretende que el deportista deje todo sin importar nada, ¿sí? Entonces, son presiones que inconscientemente la sociedad va generando, inconscientes y otras conscientes, se van generando desde los diferentes agentes en el deportista, en ese cuerpo, en esa persona, al momento del juego, ¿sí? ¿Alguien quiere acotar algo? Profe, por ahí en el último tiempo sí ha estado usando psicólogos deportivos y de forma grupal o también de forma individual, porque como bien decías vos, hay deportistas, no solamente de élite, sino deportistas hoy en día que acá en Río Cuarto, en diferentes clubes, todo, como que tienen cierta presión, todo eso, entonces necesitan el psicólogo deportivo que por ahí funciona muchísimo. Sí, sí, es verdad. Antes no se hablaba mucho de esto y ahora sí, ¿sí? Son cosas que de a poco la sociedad va incluyendo, igual que antes no se hablaba de un nutricionista para los deportes. Cuando jugaba Maradona en la selección, cuando salió un campeón, yo creo que ni se hablaba de un nutricionista dentro de la selección. Era el entrenador, en todo caso un entrenador físico o alguien que esté más mirando las capacidades físicas, pero no había muchos más agentes, más que, más, por decirlo, directivos y políticos y organizadores, ¿sí? El equipo de contención no era con un nutricionista, con un psicólogo, ¿sí? Era como más, no sé si decirlo más relajado, pero había otras caras, otros títulos. Hoy en día no, hoy en día se buscan un montón de títulos que contengan de alguna forma a esta persona para que pueda hacer según su deseo, según el deseo social y cultural, ¿no? Vir, un Sí. ejemplo de eso, ¿sí? En la selección argentina de básquet, se estaban cambiando Ginóbili y Campazzo, y Ginóbili le dice a Campazzo que si él quería seguir jugando al básquet tenía que bajar esa panza. Así que lo mandó a un nutricionista en Italia para que bajara la panza. Bueno, hoy Campazzo está jugando en la NBA. Sí, tal cual. O sea, entre ellos también hay una empatía y un acompañamiento de afrontar o de apoyarse ante estas situaciones, ¿no? Que muchas veces puede ser positiva, como que Campazzo le hizo caso, o muchas veces no, ¿sí? Eso también es una mirada que nosotros la estamos desconociendo o nos enteramos si alguna vez vemos algún testimonio o escuchamos algo que nos cuenten los deportistas de lo que ellos están viviendo. Yo cuando era chica me gustaba mucho Miolans. Yo nadaba mucho y en algún momento leí que Miolans desde tercer grado que no fue más al colegio porque la pileta la abrían por la mañana y por la tarde y él tenía colegio, entonces necesitaba tantas horas para entrenarse, ya había marcado una diferencia en relación a otros chicos de su edad y un interés diferente, entonces los padres decidieron que era importante en este momento dejar la escuela y la empezó a hacer libre con la mamá en la casa, ¿sí? Entonces hay todo un acompañamiento ya y una formación, ¿sí? Un hábitus de este deportista para que sea lo que es, ¿sí? No es que solamente que nace con una condición física, no es que se nace así, sino que hay toda una cabeza, un fondo detrás que acompaña a este deportista a hacer o a llegar a donde está, ¿sí?
Hay entrenadores, hay personas que lo forman desde chico y que foguean esta situación, ¿sí? Y que van acompañando, más allá de lo genético, que no digo que no tiene que estar, pero es muy importante todo esto que tiene que ver con lo simbólico, con el lenguaje, con la impronta, con lo que significa, con lo que se marca desde las personas que están alrededor de esta persona, ¿sí? Bueno, estaríamos finalizando con Emilio, ¿sí? No sé si quedaron dudas, si se entendió, más o menos. Ahí Virgi, marcaste etos con rojo, a ver, en la filmina anterior. Sí. Bueno, eso está bueno porque, bueno, etos es una palabra que, bueno, es de la sociología y es una palabra griega que deriva de la idea de mi costumbre, mi conducta, ¿sí? ¿Y qué significa? Está muy relacionada con la ética y significa que uno adopta, sería lo que está bien dentro de una sociedad, por ejemplo, todo lo que son las costumbres, los valores, las conductas que se consideran buenas dentro de una sociedad determinada. A lo mejor en otra sociedad el etos de Argentina no es correcto, ¿sí? Por ejemplo, entonces ahí el etos que marcó Virgi en las prácticas deportivas sería conducirse de manera correcta éticamente dentro de lo que se considera que está bien en esa práctica deportiva. No sé si se entendió. Sí, sí. Sí, es el Sí, modo bro. de ser. ¿Cómo? Claro, Que sí, se entendió. gracias. Cuando No, armaba estos power, también me vino el recuerdo cuando jugaba al básquet en las Lobas, que era a ver quién tenía más olor a átomo. y, y me acordé, por ahí decía, pero no me duele, o sea, a lo mejor me doblé la muñeca o no era un dolor ni una necesidad de por qué usarlo, pero estaba de moda o en ese momento estaba bien tener olor a átomo y mientras más fuerte sea el olor a átomo, mejor deportista, por decirlo de algún modo. Entonces, antes del entrenamiento, era una baranda dentro del club, era que todos nos estábamos chantándole crema. Y en realidad, eso es como vienen así implícitas como distintas costumbres o pensamientos o ideas que se van incorporando, ¿sí? Y que el deportista las va adoptando, a veces sin un sentido o sin un fin, ¿sí? Simplemente porque están y porque, o porque los medios de comunicación también lo marcan como una cuestión necesaria. Mucho después salió el Bengué con el caballo de Tevez, que en realidad el átomo desinflamante era una crema desinflamatoria para caballos de carrera, ¿sí? Por eso aparece la propaganda del caballo. Entonces, también ver esto, que por ahí incorporamos cosas como deportistas, consideramos cosas que parece que ya son parte de, y que en realidad uno las puede cambiar también si quiere, pero está como con una presión, ¿sí? Implícita que hace que uno las cambie, ¿sí? Bueno, no sé si hay un par de videitos que yo puse de Ginobili, y no me acuerdo de qué era el otro porque se me borró muchas veces el PowerPoint, tuve problemas con la compu. Si quieren los vemos después y sigo con Jaradrowski. Profes, ¿qué les parece? Como vos quieras, Virgi, vos Yo para decidí, no no hay perder por problema. ahí tiempo con los Dale, chicos, porque dale, tengo que hacer dale. el repaso. Bueno, al final de este Power van a encontrar cuadritos, ¿ven? ¿Sí? Que son a modo de declaración, que les van a servir un poco más los conceptos más organizados. ¿Estamos? Para que los miren, prestenles atención. ¿Alguien quiere acotar algo de este texto? No, estuvo claro, Virgi. Me trabé un poco. Ah, me ataca así como al principio. No, yo lo que quería decir, ¿escuchan? sí, Su. Que esto último que decís, ¿no, Vir? Del tema del átomo, del desinflamatorio, o sea, toda esta cuestión que es un lenguaje simbólico, ¿no? Que tiene que ver con lo cultural y a qué se le da valor. Se le da valor que el cuerpo del deportista duela, esté súper entrenado, por eso también esa necesidad de
de relajarse con una crema desinflamatoria. Y también pensaba en la poca libertad, en la poca libertad individual que tienen los deportistas, estoy hablando, como dijiste vos, Ginóbili, o sea, de alta competencia, de élite, para decidir también qué es lo que quieren hacer, porque es como que ya en un momento puede ser que haya una elección individual y libre, pero después es como que el cuerpo se transforma en objeto de varios otros que presionan para que ese cuerpo cumpla el objetivo. Entonces, qué poca libertad empieza a haber en estas prácticas, qué poco dejado de lado el juego y lo recreativo, ¿no? Dentro del deporte, ya es como que es el deporte masivo, de competencia y totalmente marcado con los medios de comunicación y la presión social. Gracias, Susi. Sí, tal cual. Bueno, vamos a seguir con el cuerpo, pero en otro ámbito, en otro espacio, que es el cuerpo en la escuela, que según el autor Jodorowsky, ¿sí? ¿Ven bien ahí el texto? Sí, Vir, se ve. Sí, Se ve la primer diapositiva, digamos. Sí. Bueno, vamos con Pablo Jodorowsky, es otro autor argentino, ¿sí? Él es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad, está en la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, ¿sí? Y licenciado y profesor en Ciencias de la Educación y profesor de Educación Física en la Universidad de La Plata. Bien, ¿qué nos plantea este autor? Nos plantea que el cuerpo siempre estuvo prendido y fue marcado por diferentes poderes, ¿sí? En el cual a este cuerpo le imponen diferentes intenciones, autorizaciones y obligaciones, y es un permanente juego entre estos poderes y estas fuerzas en el organismo, ¿sí? En todos los aspectos de la vida, la persona tiene en movimiento o en juego todos estos poderes que hacen el poder político, el poder económico, el poder cultural, el poder familiar. ¿Sí? Hay un montón de poderes, de flechitas, que van marcando y que van inscribiendo este cuerpo. ¿Sí? El que quiera acotar algo, decir algo, lo puede hacer. Consultar algo sobre la filmina, por qué tal cosa, por qué tal otra, por favor háganlo. Bueno, este texto lo copié porque me pareció muy rico cada palabra. Quería ponerlo de otra forma y no, me gustaba así. Dice, el cuerpo es un fenómeno social, cultural e histórico. El cuerpo no existe en estado natural, siempre está inserto en una trama de sentido y significación. Es materia simbólica, objeto de representación y producto de imaginarios sociales. Ya desde el momento en que papás deciden o se enteran que viene un ser, ya hay un montón de implicancias y imaginarios, ¿sí? Que se van haciendo sobre este ser. Lo mismo pasa con cada persona a nivel social y cultural, ¿sí? Al momento que inicia un año lectivo, los docentes ya van imaginando o pensando con qué tipo de alumnos se van a encontrar, con quiénes van a renegar, con quiénes, ¿sí? En cada sentido, en cada espacio donde nos relacionemos con un otro, hay un imaginario previo de con qué nos vamos a encontrar, ¿sí? Nosotros al momento de dar una clase nos vamos a planificar antes y pensar, bueno, a ver, voy a encontrar con esto. Entonces, en base a eso, hago esto otro. Es como que ya hay una representación de lo que puede llegar a ser este producto social, ¿sí? Virgi, y fíjense, chicos, ahí, que está bueno eso que tomó Virg de manera textual del texto de Jodorowsky, porque él lo toma del texto de Le Breton, que fue el que explicaron las chicas la semana pasada, ¿sí? Él define el cuerpo como materia simbólica, objeto de representación y producto de imaginarios sociales. De manera textual lo ha sacado, que por ahí, por eso tiene esa referencia P2, porque lo ha tomado del texto de Le Breton. Entonces, fíjense cómo la mayoría de los textos que hemos seleccionado intencionalmente, ¿no? Se van relacionando unos con otros, ¿sí? Es como que la mirada
que tienen los autores en relación a una temática en particular, en este caso estamos en Sociología del Cuerpo, que es la unidad número 4, es una mirada más o menos parecida, ¿sí? Porque si nosotros tomáramos autores con distintas miradas en relación al cuerpo, al ser un cuatrimestre la materia, se les haría mucho lío. Por eso van a encontrar que un autor toma referencias de otro que ya han leído, ¿sí? Pero bueno, esa fue la idea. Bien, vamos con otro texto que me gustó, otro fragmento. Rechazar el concepto de cuerpo natural implica aceptar que toda intervención corporal está mediada por el lenguaje, por la cultura y el poder. Existir significa moverse en un espacio y en un tiempo, transformar el entorno gracias a una suma de gestos eficaces, clasificar y atribuir un valor a las actividades perceptivas, dirigir a los demás la palabra, pero también realizar gestos y movimientos a partir de un conjunto de rituales corporales, cuya significación solo tiene sentido en la relación con el conjunto de los datos de la simbólica propia del grupo y del contexto social de pertenencia. ¿Sí? ¿Qué significa con esto? Que desde el momento en que nacemos ya hay un código de comunicación, ¿sí? Ya hay algo en un momento inconsciente, una configuración inconsciente en el sujeto, ¿sí? Que hace que tenga que subsistir de alguna forma y que necesite del otro para su cuidado, ¿sí? Estamos hablando de una persona que necesita de un otro para sobrevivir en primera instancia en el momento del nacimiento, y que ese otro, ¿sí? Que puede cuidarlo, que puede brindar esa sociedad de necesidades, ¿sí? Va a estar dando palabras, va a estar dando gestos, va a estar dando diferentes sentidos, ¿sí? A cada reacción de este sujeto. Y se va a generar un ida y vuelta, ¿sí? Una comunicación, una diada, un vínculo entre ellos, entre esas dos personas. Que después esa persona, ¿sí? Ese bebé, ya va a tener algunas herramientas incorporadas de este lenguaje que hubo en primera instancia, y que también va a estar en relación a otras personas, no solamente a esa primer persona, ¿sí? Y que cada vez se va a ir ampliando más esta cuestión de relacionarme con el otro, de establecer un vínculo con el otro y esta comunicación con otros, ¿sí? La cantidad de personas que estén alrededor de esa cada vez se van a ampliar más, y los espacios en los cuales se desenvuelva y en los cuales vaya apropiando cada vez van a ser más, ¿sí? Pero no solamente en cantidad, sino en calidad de palabras, en calidad de gestos, ¿sí? Y en calidad de relaciones. Esto de que el lenguaje, la cultura y el poder va a estar permanentemente, ¿sí? Y que va a ser todo a partir de lo corporal, a partir del cuerpo, ¿sí? Todo se va a manifestar a través del cuerpo. ¿Se entiende? Sí, ahí Virgi, sí, no me acuerdo si no lo vimos nosotros este año. Hay un sociólogo que se llama George Mead, que él habla del interaccionismo simbólico, y él dice que todo ser al nacer es un ser asocial, ¿sí? O sea que no tiene no tiene ninguna influencia, como estabas diciendo vos, de la sociedad en la que nace, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, va construyendo esos vínculos, que primero es con la madre, obviamente, a través de signos, de distintas cuestiones. Por ejemplo, nosotros si vemos un cartel que tiene una E con un círculo rojo, con una línea cruzada en el medio, ¿qué significa? Una E grande con el círculo rojo. Prohibido estacionar. Claro, prohibido estacionar, ¿bien? Bueno, todos esos símbolos, que es algo simple, pero nosotros no los tenemos incorporados, los vamos incorporando a medida que nos vamos insertando socialmente, ¿sí? Y esto es lo que explicaba Virgi, ¿no? Nos empezamos a mover en el espacio, en el tiempo, a transformar ese lugar donde habitamos a través de distintos gestos, ¿sí?
de distintas actitudes, de distintas costumbres. Por eso George Smith dice que el ser humano al nacer es asocial, porque no conoce nada de eso, sino que a medida que va transitando en la vida, la sociedad se lo va incorporando, ¿sí? Fíjense este ejemplo, el bebé tiene de herramienta de comunicación al exterior el llanto, que el llanto puede representar o que está sucio, ¿sí? O que necesita que lo cambien, o que tiene hambre, o que tiene sueño, o que está incómodo, o que necesita calor, ¿sí? Esos son diferentes formas, o sea, él manifiesta todo a través del llanto. Y el otro, al decodificar qué es lo que le está pasando a este niño y al dar una respuesta, así abrigándolo, dándole la leche, dándole calor, haciéndole upa, cantándole, lo que sea, va a marcar en esa sensación de deseo, de malestar, ¿sí? Esa sensación de que necesitaba algo, va a marcar y ya no va a ser una sensación básica, sino que ya va a tener, va a ser una percepción, ¿sí? Ya va a tener un nombre, ya va a tener un calor, una contención desde un otro, y a partir de ahí se empiezan a configurar todos estos gestos y esta forma de manifestarnos, estos movimientos que por ahí tenemos inconscientes e implícitos, la manera que tenemos de caminar, que nos dicen que es igual a papá o a mamá, ¿sí? Estas cosas se van marcando porque están repetidamente en nuestra crianza, ¿sí? Desde ahí, desde ese origen para adelante, se van variando, se van acomodando, se van resignificando, ¿sí? Y se van representando de otras maneras. ¿Seguimos? Bien. ¿Qué pasa con las escuelas? Desde el 1900 en Argentina, ¿sí? La escuela se encarga de educar cuerpos, máquinas, ¿sí? Tenía que responder a una situación cultural, por decirlo de un modo, a alguna emergencia, ¿sí? De Estado por la cantidad de inmigrantes que había, ¿sí? Y esta inmigración masiva que hubo en Argentina generó que se colapsen los sistemas de salud porque había muchas enfermedades que se traían y que acá no estaban, y entonces empezó a haber muchos contagios de muchas cosas, empezaron a colapsarse los espacios de trabajo, los espacios habitacionales, ¿sí? Las formas de comunicación. Venía gente de otras culturas, entonces los modos de manejarse en la sociedad, los códigos con los que se manejaban, los valores con los que se manejaban eran diferentes. Entonces el Estado tuvo que tomar cartas en el asunto y de alguna forma llegar y organizar esto que estaba hecho un desastre, ¿sí? Entonces, ¿dónde empezó a organizar? En las escuelas. Se exigió a los niños que ingresaran a las instituciones educativas. Acá es donde se empiezan a utilizar los guardapolos blancos, ¿sí? Como una forma de unificar y de ordenar un poco toda esta diferencia, ¿sí? Se empezó a enseñar un lenguaje, se empezaron a enseñar conductas corporales, se empezaron a enseñar oficios, se empezaron a enseñar hábitos de higiene, ¿sí? De salud, porque a partir de ese niño se iban a transmitir esos saberes a la familia. Entonces era indispensable brindar todas esas herramientas según ese contexto social e histórico, era necesario hacer eso, ¿sí? Hoy en día nos encontramos con un sistema educativo que sigue muy atado a esto, a esta forma de manejar los cuerpos y de organizar los espacios educativos, de organizar las aulas, ¿sí? De organizar los contenidos curriculares. Pero bueno, más allá de eso, seguimos un poquito más con esta historia de a poquito que nos va presentando el autor. Julio, no sé si quiere hacer una pregunta. Sí. Sí, ahí vi que tenía la mano levantada. Yo no veo nada, así que díganme. Está cambiando la diapositiva porque a mí se me quedó con la selección de los murciélagos. Ah, sí, la estamos cambiando y se ve. Ah, bueno, podría volver a entrar porque se ve que se me trabó. Claro, sí, salí y volví a entrar, Julio. En relación a eso que estaba explicando Virgi, chicos, ahí pueden retrotraerse a la unidad número 2, ¿sí? Cuando ustedes leyeron el texto de Jaradowski que hablaba
todo esto que explicó Virginia en relación a la homogeneización escolar, que fue así en un principio, y luego, bueno, se buscó una mirada más heterogénea, el texto de aula es heterogénea. Se lo digo para que puedan ir relacionando lo que vamos hablando también con otras unidades, otras temáticas y otros autores. Sí, todo esto que estemos charlando ahora seguramente les va a ser familiar, también lo deben haber trabajado en módulo, en pedagogía, ¿sí? Toda esta cuestión del cuerpo en la escuela lo deben haber trabajado en asignaturas anteriores quizás también, ¿sí? Bueno, seguimos. El autor nos toma algunos aportes de Foucault. Foucault nos habla de que hubo que a partir del siglo XVII, ¿sí? Hubo todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder, donde el cuerpo se manipula, al que se forma, al que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil, a cuyas fuerzas lo requieran, ¿sí? Por eso el objetivo era como disciplina la docilidad corporal. Ser dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado, ¿sí? Con esto se quería aumentar la fuerza económica del cuerpo, reducir en términos políticos la rebeldía, y estaba la necesidad de imponer una postura de control o una posición del alumno lector, ¿sí? ¿Vieron cuando yo les decía la forma de organizar los espacios, la forma de organizar el cuerpo dentro de esos espacios? Tenía todo un interés, ¿sí? Un interés político, un interés económico, ¿sí? Entonces, que venían de líneas, que bajaban, ¿sí? Para organizar a esta sociedad y que encontraban a la vez un provecho sobre esta docilidad de estas personas, ¿sí? Porque encontraban un empleado que sepa hacer cosas, uno que tenga fuerza para ser albañil, otro que encuentre distintas funciones sociales, ¿sí? Y que ese cuerpo esté preparado para esas funciones que necesita la sociedad, ¿sí? Desde una mirada económica, ¿sí? Bien, con el tiempo empezó a estar muy inserta, ¿sí? Esto de la biopolítica y lo del biopoder, donde en la escuela hubo mucha influencia del discurso de la medicina, en donde buscaban la higiene, la salud, y que se tenían en cuenta todas estas cuestiones que hacían a la higiene de la persona, ¿sí? A los cuidados diarios, la necesidad del dentista de ir al médico, de las vacunas, la necesidad de lavarse las manos. No sé si ustedes se acuerdan, eran muy chiquitos quizás, pero cuando yo era chica estaban las publicidades en la tele de cómo higienizarse las manos porque había mucho cólera, me acuerdo, en esa época. Estoy hablando del 90, más o menos. Entonces, cómo el Estado de alguna forma interfiere y nos envía mensajes por necesidad pública también, ¿sí? Porque seguramente estaban saturados los hospitales o encontraban muchos casos de cólera en ese momento y era una necesidad de llegar de alguna forma a la población, ¿sí? Entonces empieza a haber toda una cuestión de poder visto desde la biología, ¿sí? A partir de este mensaje de te estoy cuidando, empezó a verse intereses por detrás, ¿sí? Que fue intereses de diferentes sectores sociales con mayores recursos sobre los que tenían menos recursos. También se encuentra en la escuela una influencia del darwinismo, ¿sí? Se empiezan a clasificar los cuerpos y a jerarquizar que se empiezan a rotular, ¿sí? Esto se ve mucho, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los alemanes, sino en los campos de concentración, se rotulaban, por ejemplo, a los presos por cuál era la característica por la cual estaban presos, ¿sí? Si eran gays, era no era si eran gays, si eran mayores de 40 años y no tenían hijos y estaban casados, se los consideraba como gays. Había presos políticos,
había médicos, ¿sí? Había un montón, o sea, como distintas características y que se los iban como identificando y rotulando según o sea, en la ropa, ¿sí? Se los iba identificando según la peligrosidad que pudieran tener en ese momento, ¿sí? Pero el darwinismo tuvo en cuenta la antropometría, sino que se empezaron a clasificar en cuál era el gordo, cuál era el flaco, si es alto, si es apto, ¿para qué? Se los empezaron a clasificar, bueno, a ver, para tal actividad necesita una persona con tales características físicas. Entonces empezaron como a generar para diferentes aspectos, para diferentes espacios, diferentes aspectos de la persona, características corporales, ¿sí? Y obviamente se empezó a hacer mucha diferencia con las mujeres, ¿sí? Porque se pensaba y se decía que la mujer estaba confeccionada biológicamente para ciertas funciones y el varón estaba confeccionado para otras funciones. Entonces, a partir de ahí empiezan como a hacer una distinción biológica del cuerpo, ¿sí? Para que cumplan con la función en la sociedad, ¿sí? Y se los preparaba para eso. No es que a la mujer no se la escolarizaba, sino que se le daban talleres de costura, de crianza, de cocina, de planchado, de decoración, ¿sí? Como que se buscaba otra formación para las mujeres diferente a los varones que también tenían que ser buenos deportistas, que también tenían que tener muchas condiciones para la matemática, tenían que tener fuerza para poder desenvolverse en actividades físicas, ¿sí? En diferentes trabajos físicos, ¿sí? Podían afrontar lo que ese cuerpo sea sano para afrontar diferentes cuerpos, diferentes trabajos. Bueno, seguimos. Virgi, ahí, perdón que te interrumpa. No, sé, seguramente ustedes han visto, capaz que el año pasado con Marcelo Ducar, el texto de Walter Brach, y ahí fíjense que lo que está explicando Virgi, después de la Segunda Guerra Mundial, la educación física, le explica las influencias que ha tenido la educación física a lo largo de la historia. Bueno, y empieza con una fuerte influencia militar, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, la influencia que tiene la educación física es deportiva. Y fíjense esto cómo está relacionado con lo que explicaba Virginia, ¿no? Las medidas antropométricas, el más veloz, el más fuerte, el que salta más alto. Entonces, dentro de la escuela teníamos, en vez de tener un profesor estudiante, teníamos un entrenador y un atleta en esa época, ¿sí? Donde se consideraba para la educación física escolar quién él era el mejor para tal o cual deporte, ¿sí? Los otros no servían, ¿sí? Era como la pirámide deportiva se buscaba para las competencias deportivas. Bueno, y ahí surge, se ve claramente que siguen divididas las clases de educación física en varones y mujeres. Todavía quedan vestigios de esa influencia actualmente, que no deberían, ¿no? Pero la educación física en la escuela estaba marcada también por todo esto que explicó Virginia, ¿sí? Las mujeres sirven para tal cosa y no para otra, los varones tienen que tener determinadas características deportivas para ser los mejores en el deporte y en la escuela se ve eso. Bueno, surgen todo lo que son los juegos Evita, donde se dan las competencias deportivas entre las distintas provincias, ciudades, etcétera, para ver cuál era la mejor escuela en tal o cual deporte. Perdón, Vir. No, es re valioso. Tengan en cuenta también. Sí, Fer. Perdón. Sí, vos sabés que en el Colegio San Ignacio también varones por un lado y mujeres por el otro. Y ahora, al estar en burbujas, ¿sí? Se está dando mixto. Y a los chicos les gusta mucho más las clases mixtas que no varones y mujeres separados. Claro. En la mayoría de las escuelas, no las privadas, las otras ya se están dando clases mixtas hace rato, ¿sí? La mayoría, ya no es más, no está más esa división por género, ¿no? O sexo. Bueno, fíjense que yo les estuve hablando desde el 1900, principio del 1900 y antes también, con la primera inmigración grande en Argentina, y ahora ya los pasé a la Segunda Guerra Mundial y nos estamos acercando más a la actualidad, y todavía la escuela, y va a seguir siendo así, es un blanco de poder hacia la población, es una llegada muy fuerte
del Estado, de los poderosos, hacia el pueblo, por decirlo de algún modo, ¿sí? Es una forma de dirigir el Estado, ¿sí? Una llegada muy fuerte que tienen a través de los chicos, a través de los cuerpos, ¿sí? Bueno, entonces, como decíamos antes, el tener pene o vagina habilitaba o inhabilitaba la enseñanza de ciertas asignaturas escolares, ¿sí? Yo ahí puse como una diferencia de lo que era una foto de antes, ¿sí? Donde se enseñaban oficios a las mujeres que tenían que ver con el hogar, donde se preparaba a la mujer para la crianza de los chicos, porque la mujer era la que tenía niños, entonces debía hacerse cargo de eso y estaba apta para eso, para ser la mejor esposa, la mejor madre y para enfocarse en la crianza de sus hijos. Y que en estos años, alrededor de los 50, ¿sí? Cada vez fueron más las mujeres que se rebelaron ante esta situación y empezaron a buscar formas de trabajo o formas de mantenerse por sí solas sin depender de un hombre que ingresara lo económico al hogar, ¿sí? Que intentaron valerse por sí mismas y que eso también tiene que ver con una implicancia corporal, ¿sí? Con el sentirse corporalmente aptas para, ¿sí? Entonces, se van dejando de lado todas estas, o no es que se van dejando, sino que se va generando como cierta rebeldía de las mujeres para con estos lineamientos que socialmente le eran impuestos y que no lo sentía así, ¿sí? Digo cada vez más porque si nos vamos para atrás hay grandes mujeres, y bueno, ustedes en la unidad 1 vieron a sociólogas que fueron calladas en su momento, que no se pudieron publicar sus pensamientos porque no estaba permitido, porque no estaba bien visto y porque no estaba valorado que una mujer hable de esa manera o que piense tal cosa, ¿sí? Hoy en día es más normal y está más abierto, pero costó un montón, incluso esta cuestión del voto en Argentina marcó mucha diferencia del voto en la mujer, ¿sí? Marcó y ayudó a que muchas mujeres se animaran a, ¿sí? No sé si alguien quiere acotar algo. Antes de seguir, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, el maltrato, sí, escucho un micrófono ahí que se prende. ¿No? Bueno, el maltrato de los cuerpos en la escuela. En clave de género, los cuerpos escolares están imposibilitados a resistir y generar situaciones móviles, dinámicas e inestables. Ciertos comportamientos corporales, ciertos gestos, actitudes, movimientos, desplazamientos y usos del cuerpo están inscriptos como deben ser para cada género, ¿sí? Esto de sentate así, no puedes sentarte con las piernas abiertas, de que las mujeres usaban de uniforme polleras y los varones pantalón, ¿sí? Todas estas cuestiones ya marcaban una forma de acomodar el cuerpo, ¿sí? Implicaban una forma de acomodar el cuerpo. La pollera a tal altura, ¿sí? Que tape tal parte del cuerpo, ¿sí? Que no se expongan. Iban como generando límites o nos iban encasillando en una forma de ser, ¿sí? Y de estar dentro de la escuela y que debían acomodarse también fuera de la institución, ¿sí? Eran como imposiciones sociales que se veían reflejadas primero en una norma escolar y que después se representaban o se simbolizaban también afuera, ¿sí? No sé si algún profe quiere contar algo con esto. Acá también podemos estar pensando los límites en cuanto a movimientos, ¿sí? Pensemos que antes a lo mejor había un niño hiperactivo dentro del aula o un niño más rebelde y que hoy en día tenemos más de 10 o la mitad de niños rebeldes y que tienen necesidad de mayor movimiento y que antes se controlaba con el castigo, ¿sí? Físico, y que hoy en día quizás que se castiga de una manera de amonestaciones o de una manera más simbólica, ¿sí? Pero de alguna forma sigue estando esta forma de controlar o
o de ser riguroso en cuanto a los movimientos, al Estado, a lo que se dice, al modo de manifestarse frente a la institución, con el otro, ¿sí? En las escuelas esto se sigue controlando mucho, hay ciertos gestos y actitudes que no se permiten, ¿sí? Como que van encasillando al niño desde chiquito a lo que se puede, a lo que no se puede hacer. El otro día charlábamos también de esto de cómo hoy en día se silencia con la medicación, ¿sí? Hay muchos chicos que son hiperactivos y que no es que tengan una lesión cerebral, ni que sean deficientes, ni tengan una discapacidad, sino que simplemente son tanto los estímulos visuales, auditivos, intelectuales que tenemos permanentemente, que el sentarse en un aula frente a un pizarrón genera una necesidad de buscar algo más, un estímulo más, porque todo el día estamos frente a televisor, celular, con otras personas, ¿sí? Estamos en muchas cosas a la vez, y cuando estamos frente a algo solos, cuesta, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces hoy en día se medican a muchos de los chicos para que puedan estar quietos e inmóviles en algún momento del día, para que puedan incorporar los conocimientos que se les enseñan en las escuelas, ¿sí? Y es una problemática que está siendo cada vez más fuerte y más marcada. Por eso yo al principio de la filmina les decía que seguimos bajo un sistema, a pesar de que muchas cosas se han modificado y se han actualizado y que mucho de esto se ha dejado de lado, seguimos todavía en un sistema que no está acompañando el momento histórico, social, en el que estamos atravesando, con las características que tiene nuestra sociedad y nuestra cultura, ¿sí? Y con las necesidades que tienen estos niños. Entonces, está como que no se actualizó y está generando desventajas y problemas en estos niños, en estas personas, en el desarrollo de estas personas. Bueno, acá el autor nos marca que también todos los mercados generan en los niños consumos y que nos van marcando diferentes maneras, ya desde chiquitos, diferentes patrones, ¿sí? Todas estas imágenes se van manifestando y se van inscribiendo en el cuerpo, ¿sí? Es como que dentro de la televisión van a encontrar juguetes, van a encontrar comidas, van a encontrar un montón de cuestiones que generan una necesidad de tener, ¿sí? Y de consumir, que por ahí no son necesarias, pero lo hacen ver así. Es como que si no tienen tal juguete, no pueden vivir. Cuando lo tienen, ya sale otro nuevo, se actualizó y piden ese otro, ¿sí? Entonces, en esta edad donde los chicos se están escolarizando, es muy fácil llegar a inscribir necesidades que por ahí no son esenciales, ¿sí? Estamos escuchando mucho esta palabra esencial. Bien. ¿Qué nos quiere decir con este título, este subtítulo, el autor de Inscripción y Corte, familia? Con que a esta formación que se da del cuerpo dentro de la escuela es necesaria, indispensablemente, de una familia, de un otro que contenga, que transmita, que reprima, que ponga límites, que confeccione desde lo afectivo, desde la contención, ¿sí? Por ahí en la escuela hay marcas que no contienen, y es necesario una familia o un espacio en donde la persona esté resguardada y en donde encuentre la contención, ¿sí? Para esa inscripción que hubo de todas estas cosas con las que se encontró en la rutina o en el día a día, ¿sí? De alguna forma debe haber una contención de un otro donde termine de cerrar lo que significa esto que se incorporó o que se vivió durante el día, que se vivenció. Entonces, ¿es necesaria esta familia? Sí, es necesaria esta familia. Familia, llámese la persona que contenga, ¿sí? Bueno, y el autor nos pregunta, ¿cuál es el tipo de corporeidad que se produce hoy en día en la escuela? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas siguen vigentes? ¿Sí?
Bueno, el disciplinamiento corporal ha perdido vigencia. Ya hoy en día no se exige, por ejemplo, que escriban con la mano derecha y te van a pegar en la mano izquierda. O te van a pegar con la regla como existió en algún momento. No sé si ustedes vieron alguna vez el video de Pink Floyd, que van cayendo los nenitos en la máquina de cortar carne, y que muestra toda una influencia del Estado y de esta cuestión de dominar el cuerpo, de generar esquemas y de violencia hacia ese cuerpo cuando quiere salir de esos esquemas. Bueno, ese video es muy representativo. Esto de las posturas, los movimientos, los gestos rígidos, uniformes, la higiene y la moral, de poco han desaparecido. Hay cosas que siguen estando presentes, ¿sí? O que van tomando otro sentido u otro color, pero ya se han perdido bastante. Esto de los uniformes, en las escuelas públicas, algunas tienen el guardapolvo, pero en otras no se exige, se puede ir con la vestimenta que uno tiene todos los días, ¿sí? Y en las escuelas privadas todavía se exige el uniforme, ¿sí? Entonces, que también implica una cuestión económica, ¿sí? Un poder económico de parte de las familias para poder solventar ese uniforme, ¿sí? Esa cuota de lo privado, ¿sí? Entonces todavía hay cuestiones que marcan este poder, ¿sí? Y en cuanto a la vigilancia, el orden, el control, la corrección, ¿sí? Hay controles todavía permanecen, pero se hace más hincapié ahora a la autopercepción, al autoconocimiento, a la posibilidad de ser, de expresar, de poder decir, de poder leer y expresar lo que se lee, ¿sí? Con tus palabras. Antes las lecciones, por decirlo de algún modo, debían ser textuales y se encontraba mucho esto de estudiar de memoria y salían de la clase y se olvidaban lo que habían dicho, ¿sí? Diferente a alguien que le hizo una lectura de comprensión y que pudo explicar lo que había leído, ¿sí? Son diferentes modos de estudio, de incorporar los contenidos que vemos en la escuela, y que hoy en día no se busca esto de que estudien de memoria, que digan la lección tal cual como se buscaba antes, ¿sí? Que era repetir como loros. Entonces, el cuerpo sigue siendo un objeto dentro de la escuela. Sigue siendo una forma de manipular, de organizar la sociedad, pero está teniendo otros colores, ¿sí? Ya hay escuelas que tienen otras políticas y otras intenciones, y se está intentando considerar más a la persona en muchos aspectos. Considerar, como ustedes vieron la otra vez con Anijovic y con Rosa Blanco, estas diferencias, ¿sí? Que tenemos todas las personas y con las cuales traemos. Hay toda una cuestión de empezar a respetarla y de que haya un espacio para estas diferencias o estas características diferentes con las que trae cada persona dentro de un aula, ¿sí? Y con las que se convive dentro de un aula. Hasta acá llegué. No, me gustaría que puedan preguntar, que puedan acotar con ejemplos. Muy linda, Virgi, la clase, muy clara. Yo ahí ¿vieron eso que explicaba Virgi del zurdo? Bueno, cómo era antes. Fíjense que recién hace un par de años empezaron a incorporar los bancos para zurdos dentro de las aulas, ¿no? Antes no estaban, el que era zurdo tenía que ponerse todo doblado para poder escribir, porque ni siquiera el mobiliario de las aulas estaba adaptado para eso. Que en realidad debería ser algo normal, pero bueno, hace un par de años ya se empezó a incorporar esto porque no se exigió más que si fueras zurdo que escribieras con el brazo de la mano derecha, ¿sí? Bueno, eso me acordé como un ejemplo. ¿Quieren hacer alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro? Yo creo que estuvo bastante clara la clase de Virgi. Se entendió bien, profe, fue muy claro. Bueno, gracias. Sí, se entendió, profe. Estuvo muy claro. Clase. Sí, profe, se explicó re bien. Buenísimo. Bueno, me alegro que hayan
por ahí comentar algo que les parezca importante o que les haya traído la clase algún recuerdo, alguna situación que quieran compartir. Es que me despertaron las fieras. Se me acabó el reloj. Justo, Virgi, vos sacaste la cuenta justo con el tiempo. Ya lo tengo controlado. Chicos, antes que terminemos, ahí estuvimos hablando con los profes. La semana que viene, el martes, van a tener una semana, los que vienen bien, relajada, porque el martes vamos a tomar el recuperatorio para los que rindieron mal el parcial número 3, y el jueves se los vamos a dejar libre, no les vamos a poner ningún práctico, nada, para que ustedes puedan estudiar la unidad número 4, porque la otra semana tenemos el último teórico de la unidad número 5 y el jueves el parcial de la unidad 4 y 5 que van a ir juntos, ¿sí? Entonces les vamos a dejar el jueves que viene para que puedan interiorizarse con la unidad número 4. Pueden leer los textos, si tienen dudas, preguntar en la semana que sigue. Bueno, eso quería decirles para que tengan en cuenta. Sí. O sea que este jueves 10 no habría práctico. Sí, este jueves sí, el otro jueves no hay práctico. Ah, ¿sí? bien. ¿Y el martes 15 en el cronograma dice, pero el martes 15 le tomamos recuperatorio a los que rindieron mal el parcial número 3. Y el jueves 17 vamos a dejárselos libres, ¿sí? Para que ustedes puedan ir estudiando la unidad número 4, porque ya la otra semana les damos el martes la unidad número 5 y rinden. Y ya sería lo último, ya es el tramo final. Claro, y lo del jueves, ¿qué textos entrarían? ¿Los dos que vimos hoy? Y el que vieron con las chicas de Le Breton la semana pasada. Claro. Sí, los textos de la unidad número 4. Le Breton, Yaradowski e Emiliosi. Pero nosotros hicimos con Solange un video de la síntesis de las unidades y están ahí agregados los textos y los autores que tienen que desarrollar y hay unas explicaciones a ideas muy generales de cada unidad que por supuesto que tienen que leer los textos y profundizar. Buenísimo, Dani, después, muchas gracias. No sé si Jesús los va a estar subiendo a las plataformas. Ahí vengo, me están tocando timbre. Chicos, recuerden que más allá de que es cierto, les sirve mucho lo que subió Daniela, no sé si lo subió Jesús, lo de Dani Sol, que es resumen, sirve mucho para todo el tema de los prácticos, para completar los prácticos e ir avanzando. Cuando ustedes ya tienen exámenes oral, como fueron los recuperatorios de parcial, ya si no leen los textos se nota mucho, que no pueden dar cuenta de lo que saben. Por eso siempre les decimos que los textos léanlo, aprovechen esta semana, que no va a haber práctico, el jueves sí, pero toda la que viene no, para leer, porque cuando rinden el final, se nota mucho esto, de que no pueden dar cuenta de cada unidad. Y nosotros preguntamos mucho las 5 unidades. ¿Está? Por eso siempre les decimos, traten de participar en clase, de hablar, de quitarse dudas. Es importante la lectura de los textos. Este power que presentó la profe Vir hoy, por supuesto que es de los textos, incluso presentó párrafos textuales, pero es muy importante que lo lean, ¿no? No sé si alguno tiene alguna duda, porque nos pasó eso con los profes, cuando los vemos en el recuperatorio del parcial, pareciera que muchas cuestiones no quedan claras o quizás porque no las estudian. Chicos, es importante esto que dice Susi, porque los formularios es una forma de evaluar, la verdad que con la que no estamos de acuerdo, pero ustedes son muchos, entonces no nos queda otra opción que hacerlo así, ¿sí? Pero no se dejen estar, no se confíen en que les va bien con el formulario y bueno, después para el final o el recuperatorio, si lo leo así nomás me va a ir bien, porque no, nosotros necesitamos que ustedes los estudien a los textos y la recomendación es que los empiecen a estudiar desde ahora, porque si no van a llegar para los finales y se les van a juntar todos los textos y llegan al final y no tienen un merengue de ideas que no dan cuenta de ninguna, ¿sí?
Entonces, por eso estamos viendo que están rindiendo mal en los finales, porque falta estudio, ¿sí? Falta estudio en el desarrollo de la materia, en el cuatrimestre. Por eso les dejamos el jueves 17 para que estudien los textos de la unidad 4, ¿sí? Y después les queden solamente estudiar los textos de la unidad 5 para el parcial. Pero váyanlos viendo con más tiempo. Por ahí vayan trabajando los textos con resúmenes, con cuadros, ¿sí? Vayan tratando de organizar la información de la materia, vayan viendo cada autor, ¿sí? Por ahí cuesta relacionar el tema y el autor. Bueno, nosotros les pedimos a ustedes que sepan quién dice las cosas, ¿sí? Quién dice cada cosa, entonces presten atención qué autor me dice una cosa, qué autor me dice otra, porque de esa forma también se les va a tomar en el oral, tanto en el recuperatorio como en el final. Entonces traten de ver esto, cuáles son las ideas principales de cada uno de los autores, y en base a eso también van generando un poquito de desmenuzar la información que está adentro, ¿sí? No solo lo general, ¿sí? Sino también interiorizarse un poquito más. Leandro levantó la mano. Leandro Gallardo levantó la mano. ¿Querías no lo veo. La bajó, sí. la... Ah, ¿cómo? Sacó la manito. Ah, se ve que se confundió. Bueno, chicos, ¿alguien quiere preguntar algo? Profe, una pregunta. Sí. ¿El práctico de este jueves sería la unidad 4 de Le Breton? No, todos los textos. Le Breton, Yaradowski y Emiliosi, ¿sí? Los 3 textos de la unidad número 4. Ahí, como explicó Dani, o Canto, las profes de la licenciatura hicieron un video con las ideas centrales de cada texto, cuáles son los textos que tienen que estudiar y leer para este jueves y para el parcial, ¿sí? Mírenlo al videíto, va a estar subido al Classroom y Evelia, por lo que tengo entendido. Y bueno, fíjense ahí que les dan una explicación muy acotada, como dijo Dani, ¿sí? Ustedes tienen que después profundizar en la lectura. Sí, por ahí profundizar también, y sobre todo entiéndanlos, porque son textos y son temáticas que se van a ir reiterando a lo largo de la carrera, porque se van a ir involucrando con otras temáticas a medida que van sumando conocimientos y demás. Entonces está bueno que desde ahora lo vayan entendiendo, les va a ser muy útil. Bien. Se me fue la señal. A ver. No. Bueno, si no Fue hay... Vera, me parece. Fue Vera. Si no hay nada más por decir, estamos finalizada la clase de hoy. Éxitos en el práctico del jueves.